y darle gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar en una mañana así de fresca. Y qué bueno que hoy pusimos en nuestras mentes y nuestros corazones la posibilidad de aprender de la palabra. Estamos estudiando la carta enviada a Timoteo, una carta muy interesante que trata no solo aspectos doctrinales. Ahora, en el capítulo 5, hemos empezado a ver cómo Pablo está tratando un asunto importante. Es bien complicada la vida en la sociedad. Los seres humanos generalmente, cuando vemos prosperar a alguien, queremos servir de piedra de tropiezo. Cuando vemos que otro alcanza un logro, queremos tener ese mismo logro. Cuando vemos que aquel anda un objeto bonito, nos parece que sería necesario eso. Sin embargo, dentro de la Biblia existen instrucciones precisas para poder tener la dirección correcta alrededor de cómo debemos de portarnos. Pablo estaba instruyendo a Timoteo para que tuviera un énfasis en cada uno de los tratos que iba a realizar. No es fácil la función que iba a hacer Timoteo. A ninguno de nosotros nos gusta ser corregido. Todos nos rebuscamos y hacemos cualquier cosa por poner la culpa en otro, pero no en aceptar nuestra responsabilidad. Ya los iba a exhortar con relación a la doctrina. Les iba a decir, han estado equivocados. Pero ahora Pablo dice a este pastor que considere a los ancianos como miraría a su propio padre. ¿Cuántos de nosotros cuando vemos un anciano que necesita la ayuda, lo miramos con condescendencia? O simplemente decimos, a saber de quién es hijo, o a saber de quién es el papá y que lo venga a ayudar a la familia. Usted dirá, pero estaba tratando un asunto para la iglesia de Éfeso. Sí, pero ¿es que acaso usted como creyente no debería de realizar ese tipo de obras? A Pablo se le da la instrucción que los vea como aquellos hombres con aquella experiencia de vivir y que al mismo tiempo tenga un grado de compasión y de fraternidad con ellos. Pero también dice que vea a los jóvenes como hermanos. Y esto nos viene a la idea algo muy importante. ¿Cómo estaba pidiendo Dios que se tratara a cada uno de los que integran la congregación? Como una sola familia. Se considera de esta familia, hermano. Porque a veces decimos, es que en la iglesia hay mucha hipocresía, es que en la iglesia no hay amor, es que en la iglesia esto cada quien sale por su lado. Pero, ¿qué hago yo para cambiar eso? Hay un dicho popular ahí que dice que aquel que derrama gotas de perfume sobre los demás no puede ser exento de que a él le caigan esas gotas. Pero muchas veces nosotros tenemos ese problema. Somos huraños. Somos peor que el cuerpo espín, porque el cuerpo espín al fin y al cabo busca la estrategia para poder unirse. Pablo está tratando un asunto de hermandad, un asunto de familia. Usted y yo recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora, no importa cuál sea la edad, no importa cuál sea la condición, si usted cree en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted y yo somos hermanos. Amén. Y este es el punto. Porque tratar de considerar a los jóvenes, de tener la paciencia con los jóvenes, no es fácil. Muchos, cuando tuvimos la oportunidad de tener a nuestros padres,
Había un momento en que ya habíamos escuchado 2, 3 veces la misma plática y decíamos, ya me lo dijo mamá. Pero ¿cuántas veces esta madre escuchó nuestras tonteras? Infinitas. Y ahí estuvo siempre. Pablo está tratando un asunto en el cual incluso aquellas mujeres iban a ser tratadas como madres. El caso aquí es que Pablo no solamente estaba haciendo énfasis a Timoteo de cuál debía ser esa estrecha relación con cada uno de los hermanos de la iglesia, porque hace una exhortación también aquí y le dice a las mujeres jóvenes, no las veas con deseo, sino con pureza. Es decir, hay que tener ecuanimidad en cuanto a la forma de ver a las personas. El trato que Pablo está instruyendo a Timoteo es tan interesante porque ahora va a hablar acerca de las viudas. En la cultura hebrea, una mujer no tenía un valor social, sino que era vista como cualquier otra mujer, pero que no tenía mayor protagonismo, sino hasta que ésta se casaba. Una vez se casaba, el marido, que era la cabeza del hogar, tenía la obligación de suplir todas las necesidades. Pero una vez el marido faltaba, esta mujer quedaba ante la sociedad desamparada. Pero ese desamparo era social. Cristo no lo vio así. Dios Padre no lo vio así, sino que por el contrario, lo vio como aquel privilegio, como aquel restablecimiento que la mujer viuda tenía. Esa condición de desamparo para Dios nunca fue así, sino que Él dio el énfasis a los huérfanos, a los pobres y a las viudas. Usted dirá, o sea, hermano, que todos nosotros tenemos el amparo de Dios porque somos pobres. Habría que determinar cuáles son las condiciones de pobreza. Muchos de nosotros, más que ser pobres económicamente, somos más pobres de espíritu, porque queremos hacer todo lo que nos antepone antes de consultarle a Dios. Según la perspectiva histórica de este contexto, la Iglesia estableció una actividad caritativa para las viudas. Es decir, un par de años anteriores, el ministerio de alimentar a las viudas era un énfasis también en el Nuevo Testamento. Sin embargo, Pablo en este capítulo estaba por identificar a aquellas que no necesitaban realmente la ayuda y a aquellas que sí necesitaban la ayuda. ¿Qué nos muestra justamente esto? En primer lugar, nos muestra que las Escrituras tienen mucho que decir sobre una viuda y la honra que cada uno de los creyentes debe de dar. Ya no solamente debe tener valor social por el privilegio de estar casada, sino un valor de amor fraternal por lo que Cristo hizo al salvarla. Carece de un esposo, ¿sí? Dios sabe cómo lleva cada una de las circunstancias, pero sigue siendo una hija de Dios y por lo tanto una hermana más. En las Escrituras, el Señor nos hace mucho énfasis en cuanto a las viudas, los huérfanos y extranjeros también.
Y yo los quiero invitar a que vayan al Salmo 68:5. Porque algunas veces decimos, pero ¿y por qué tengo que ayudar yo a las viudas? Pues, ¿qué responsabilidad mía? Bueno, veamos por qué debemos de ir haciéndolo. Salmo 68:5. ¿Lo tenemos? Amén. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. ¿Por qué debo de ayudar a una viuda? Porque es una hermana también. Y si el Señor lo quiere así, ¿quién soy yo para decirle al Señor, no, te equivocaste? No tengas ese privilegio. En este versículo, Yahvé se describe como el que defiende la causa del huérfano y de la viuda, porque eran dos condiciones donde las personas quedaban desamparadas socialmente. Pero no solamente eso, sino que significa ser defensor, es proveer para ellas. Y en su santa sabiduría el Señor determinó que hubiese un ministerio para estas personas. Pero también había una condición, y esas condiciones debían ser cumplidas. Porque a veces decimos en nuestro diario vivir, esos andan pidiendo y bien pudieran trabajar. Esos andan haciéndose las víctimas, pero también tienen buenas las manos que trabajen. Porque hay dos extremos. Aquellos que realmente necesitan y aquellos que se hacen los que no tienen por llevar una vida tranquila, esperando que otros trabajen para que les den. De todo hay. Y eso no lo podemos pasar desapercibido. El Señor dice que es el Padre que defiende la causa del huérfano y de la viuda. Uno de los énfasis hacia los cuales Pablo está haciendo con respecto a las viudas es que si Jesús, el Dios Todopoderoso, el cual usted y yo decimos que imitamos y seguimos, es quien muestra una actitud hacia las viudas en los evangelios, cuanto más deberíamos nosotros imitar esa actitud. Porque encontramos en los evangelios que ayuda a las viudas, sí, no las deja desprotegidas. Esto me viene a la mente cuando aquella viuda llegó y echó lo que tenía en el canasto de las ofrendas, como decimos. Pero aquel vino y dijo, de este montón de billetes voy a echar el más bajito. Y el Señor dijo, esa fue la forma correcta. No por la cantidad de dinero, sino por la forma en que se despojó de todo cuanto tenía. Si el Señor nos muestra a través de su palabra que esa es la actitud correcta, nosotros debemos de tener una verdadera fe y generosidad para con las viudas y para con los necesitados. Porque Cristo no solamente atendió sus necesidades, sino que también le elevó el estatus. ¿Cuál era el estatus de ellas? Desamparadas. No tenían quien por ellas. Y el Señor vino y les dijo, momento, ellas tienen un lugar adecuado. Y esto me recuerda cuál era el estatus que nosotros teníamos antes. Y aunque la palabra estatus sociológicamente significa posición, de acuerdo a las condiciones en que se vive, nosotros teníamos un estatus de ser enemigos de Dios Todopoderoso. Pero vino Cristo y quitó esa enemistad con su obra perfecta en la cruz. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe de dar gracias
por habernos permitido y estar colocados en esa gran familia. Y ahora enseñarnos que cada hermano, que este no me gusta cómo se viste, que este no me gusta cómo viene, porque viene tarde, que este muy callado, que este no es expresivo, somos hermanos. Si usted no lo acepta, ya es su problema. Pero somos hermanos porque la potestad fue dada. Y si usted no acepta esa potestad, es porque probablemente no lo haya sido. Darle el valor a la viuda fue uno de los testimonios que la iglesia manifestó para el cuidado de los más necesitados. Este cuidado no solamente limita a la iglesia local, sino que el mandato de Dios es que su pueblo extienda su mano a todos los que están en necesidad. Pablo estaba tratando el punto sobre la viuda, pero esto no exime a la iglesia de no ayudar al necesitado. Habemos muchos que no nos gusta ayudar, o nos metemos la mano a la bolsa y cuando andan monedas tratamos de buscar la más chiquitilla porque sabemos que es la de menor denominación para ayuda. Pero cuando nos confundimos y coras y dólares, le voy a dar una cora y le salió el dólar, ¡ay! Le di el dólar. No somos buenos para dar, pero hay otros que tienen ese don y estos son más bendecidos normalmente, no porque tienen el don de dar, sino porque dan sin escatimar nada. El ayudar a las viudas o a los necesitados no solamente debe ser el mandato, sino la oportunidad de predicarles el Evangelio. Porque una persona puede estar muy necesitada económicamente, pero cuando le suplimos de la gracia de Dios, esta persona puede quedar satisfecha y ser salva. Ya no solamente necesitada de la economía, sino que también puede tener la salvación y entonces ya es rica. Es rica en las promesas del Señor, pero este privilegio también es una responsabilidad para cada uno. Porque si decimos que amamos a Dios, debemos reflejar esas acciones. Y reflejarlo no es fácil. No es fácil porque normalmente estamos acostumbrados a una cultura de competencia. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si me sobró, para alguien más. Dios prometió cuidar a los vulnerables. Usted y yo somos vulnerables. Pero somos vulnerables a caer en cualquier situación que nos desvíe de la atención preciosa de nuestro Señor. Y algunas veces carecemos de ese sentir. Y nos volvemos vulnerables incluso a esas acciones. Como tal, la iglesia está llamada a ser una luz que brille con el amor de Cristo, mostrando que el cuidado de los vulnerables es parte integral de nuestra fe. Pero aquí tengamos en cuenta algo. Si usted, al igual que yo, somos parte del grupo de asalariados, tenemos la garantía que por lo menos una vez al mes vamos a ver salario. Si usted tiene un trabajo porque tiene una habilidad especial, es decir, un albañil, un estructurista, usted tiene la posibilidad de trabajar. Pero Pablo está tratando realmente con aquellos que tienen carecidamente la necesidad. Y ya dije anteriormente, hay personas que usted las encuentra en cualquier lado que andan pidiendo, pero que en la tarde están en el banco haciendo la remesa. Yo recuerdo una señora que se subía a los buses y todo el tiempo andaba la mantelina puesta y la carita y solo así le hacía. Y cuando llegaba al Banco Salvadoreño en aquel entonces,
le daban una caja especial para que depositara todo lo que llevaba. Y decía un tío que muchas veces él era empresario y decía, casi me dan ganas de darle lo que me entregan los budes y que me dé ella lo que recibe de las limosnas. Y decía la cajera, esta señora pide porque ya no tiene nada que hacer, pero tiene ganado, tiene casas, tiene mesones y la cuenta anda arriba de 20,000 colones. Ese tipo de situaciones llevaron a las sociedades a cambiar una perspectiva en cuanto a la ayuda. Sin embargo, Pablo va a dar las condiciones propicias para que esto sea efectivo. Porque, como decimos en El Salvador, hay muchos vivianes que dicen, estoy necesitado, pero de pronto usted los encuentra en Metrocentro, con los mejores teléfonos. ¿Y cuál es la necesidad de un nuevo teléfono? No era necesidad. Muchas veces se han vuelto tan cómodos que no quieren trabajar y buscan que otro les ayude. ¿Cuáles son las condiciones que Pablo establece para ayudar a una viuda? Vayamos al capítulo 5, versículo del 9 al 10. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pablo dice que sea, como decimos en nuestro país, de la tercera edad, de 60 años, no menor de 60 años. ¿Por qué estableció este punto? Porque una persona que es menor tiene la fortaleza todavía para poder trabajar y sostenerse a sí misma. La iglesia está llamada a ayudar, pero a aquellos que realmente le necesitan. Esta lista nos muestra que había un grupo de personas que se estaban aprovechando de la ayuda que la iglesia daba. ¿O creen que esta advertencia fue así, que no lo pensó Pablo? No, habían viudas que se habían convertido en personas deshonestas. Y por eso él toma la característica principal de establecer cuáles son este tipo de viudas a las cuales debe de ayudar. Además es importante destacar que Pablo tenía un orden y me llama mucho la atención esto. Había una lista. Es decir, no es que le daban a todos, vengan y aquí ahí agarren. No, había alguien a quien ayudar. Había un orden bien estructurado. Algunos dirán, la Biblia es discriminativa porque ¿qué pasa con aquellas viudas más jóvenes? ¿Por qué no las tomó en cuenta Pablo? Pues ya decía, pueden valerse por sí solas todavía. Pueden buscar aquella manera de sustentarse, de poder trabajar y conseguir por lo menos para la comida. Pero Pablo continúa dando las condiciones. Y una de las condiciones dice que haya sido esposa de un solo marido. Alguien dirá, ¿y por qué? ¿Qué está tratando Pablo en esto? La fidelidad. Pablo está diciendo que haya sido fiel, porque si fue fiel a su marido, también lo es para con Dios. Esto no significa que si usted ha sido
fiel para con su esposa, siempre ha sido fiel para con Dios. No significa eso. Pero Pablo estaba tratando este asunto para decir que esta persona era irreprensible y que nadie iba a tener que juzgarla. Pero también estaba manifestando que si en su fidelidad con su cónyuge había sido impecable, también lo es para con Dios. Y qué importante es la fidelidad. Tan importante que permite que cada uno de los matrimonios pueda tener una base sólida, fundamentada en Cristo. Pero también es un problema ser infiel, porque el que es infiel a lo que hay en la tierra también lo es para con el Padre, y eso es un hecho. Nosotros somos infieles y aún así el Señor permanece fiel por su gracia. Luego Pablo dice que tenga testimonio de buena obra. ¡Wow! La vara estaba alta. Todas aquellas que habían sido influenciadas por la cultura griega y la revolución romana que había posicionado a la mujer en un lugar de privilegio, tenían que cambiar su forma de pensar. Porque Pablo estaba estableciendo condiciones a creyentes. Y si estaba estableciéndole condiciones a creyentes, significa que la iglesia no andaba bien. Porque primero les advirtió, tienen una doctrina errónea. Segundo, admiten a que charlatanes vengan a hablar mentiras. Luego les dijo, tengan cuidado, porque van a haber otros que van a enseñar herejías, tonteras. Y ahora está diciéndole a las viudas que deben de dar, que tengan el testimonio de buenas obras. Estas condiciones eran las que iban a permitir a cada una de las viudas recibir el apoyo que la iglesia realmente determinaba darles. Pero al mismo tiempo Pablo estaba haciendo notar que estas viudas tenían que estar consagradas. No solamente estableció un orden ni una condición, sino que además dice que deben de tener buenas obras. Pero ¿cuáles pueden ser esas buenas obras? El versículo nos dice criar a sus hijos en la palabra de Dios, ser hospitalarias, mostrar piedad. Puede ser por lo menos algunas de las obras. Pero al mismo tiempo está diciendo que su vida haya sido realmente impecable. Eso no significa que no se peque, eso no significa que no se falle. Significa que en su condición de viuda y en su condición de esposa debió haber hecho su trabajo tal como lo demanda la obra que el Señor ha determinado. En el contexto en el que Pablo habló, probablemente haya hecho referencia a que algunas viudas incluso tenían que criar hijos que no les correspondían, pues era una buena obra. Yo recuerdo mucho una tía, ella tenía en su casa a la mayoría de sobrinos a la hora del almuerzo, y aunque aquellos no eran sobrinos, pero llegaba, ella decía, justa para todos. Si por eso hubiese sido la salvación, créanme que yo estaría convencido que mi tía está en el cielo. Pero era una acérrima católica y no aceptaba absolutamente nada, sino solo la doctrina, como decía ella, aquí nací y aquí voy a morir. Y así fue. Lamentablemente. En ese tiempo ninguno de nosotros éramos creyentes, y los primeros que se hicieron creyentes los marginaron y dijeron, a esto les lavaron el cerebro. Ahora yo digo,
gracias Señor porque me lavaron el cerebro. Porque si no me lo hubieran lavado, yo estaría perdido igual que la mayoría de mis familiares. Gracias a la misericordia hay varios hoy que ya son cristianos evangélicos. Y qué bueno, porque todos los viernes oramos para que aquellos hermanos o aquellos familiares que todavía no son creyentes puedan llegar al convencimiento y ser salvos. Pablo está poniendo condiciones para que una viuda pueda recibir la ayuda de la iglesia. Y ahora dice, si ha practicado la hospitalidad. Ser hospitalario es una acción de piedad que muestra que no importa la condición de la otra persona, sino que el creyente debe de buscar la manera de poder ayudar a alguien que no tiene quien le ayude, ya sea dando techo, brindándole un vaso de agua, un tiempo de comida, o cualquiera que sea la acción. En este contexto, los extranjeros no tenían dónde quedarse. Y los judíos practicaban mucho la hospitalidad. Nosotros hemos llegado a una condición durante todo este tiempo que hemos vivido, donde incluso cuando alguien nos pide ray, nos quedamos pensando y le vemos los zapatos y hasta la coronilla y decimos, ¿será maleante o será de bien para darle ray? Porque las condiciones son pésimas. Sin embargo, estamos obligados a hacerlo. Pero nos da el temor todavía porque de pronto hubieron quienes le dieron ray a alguien y les pusieron la pistola a la hora que iban a bajar y bajate y punto. Pero Dios tenga misericordia y nos permita ser hospitalarios. A veces no somos ni hospitalarios ni con nuestra propia familia. Y cuando va llegando el hermano, ¡ay, ya vienen estos hermanos! Pero se nos olvida que la potestad nos dice que somos hermanos. Seamos hermanos de verdad, no hermanos de dicho nada más. Porque Dios le bendiga, ¿a quién? ¿Al hermano o a cualquier persona? Pablo estaba tratando con la iglesia de Éfeso por alguna acción que había observado. Y por eso dice que sean hospitalarias, que tengan la hospitalidad. Siguiente condición, si ha lavado los pies de los santos. Ay, hermano, yo ¿cómo le voy a lavar los pies a la que viene en chancleta y viene desde el cantón? Pues déjenme contarle, hermano, que todas las que llegaban en el tiempo de la iglesia primitiva, nadie andaba en carro. Todas andaban en chancletas y todos andaban en sandalias. Pero lo que Pablo estaba tratando de hacer notar no era que usted tiene la obligación de lavarle, sino de ser humilde y ser atento y recibir con amor a aquel que le visita. En esa cultura le lavaban los pies para que pudiera ingresar a su casa y era una forma de recibirle. Hoy usted no le puede lavar los pies a alguien porque va a decir, usted lo que me pide, hermano, que le lave los pies. No, no le está pidiendo eso. Le está diciendo que debe ser humilde y recibirle. Hermano, ¿quiere un vasito con agua? Usted no necesita tener soda. Usted puede ser y mostrar la piedad regalándole un vasito de agua a la persona que llega. Pero la pregunta es, ¿tenemos esas características como creyentes? Porque Pablo está hablando a las viudas, pero le está hablando a las viudas creyentes. Por lo tanto, es una aplicación que podemos hacer para nosotros.
servir a los demás es un privilegio, porque es una imitación que hacemos. Cristo no vino a servirse de los demás, vino a servir a los demás. Usted y yo decimos, yo adoro a mi Señor por lo que me dio, y mi plomada, mi forma de ver, y a quien le doy la honra y la gloria es a Cristo, pero muchas veces no lo imitamos. Pablo estaba estableciendo condiciones precisamente para determinar, primero, si había una relación con Dios; segundo, para determinar cuáles eran los valores de la piedad o el fruto que el Espíritu Santo estaba dando, porque había que tener hospitalidad. Otro punto, si ha socorrido a los afligidos. Wow, es increíble cómo en el siglo XXI los seres humanos vemos un accidente y lo primero que hacemos es transmitirlo en vivo, pero no ayudarle al que esté en el accidente. Hasta después que ya subimos el video y nos hicimos famosos porque lo transmitieron otros. Entonces, ¿y quién era el que tuvo el accidente? Vemos a alguien golpeado, anda bolo. Mucho sentimiento, mucho amor se ha enfriado. La misma situación que hemos vivido ha enfriado tanto nuestra condición que no somos condescendientes con aquellos que están afligidos. Y decimos, que libre su propia batalla. Y se nos olvida que Santiago dijo, si usted es creyente, demuéstrelo. Pero él no me agradeció. Usted no va a ayudar a alguien porque espera el recibimiento de ese agradecimiento. Porque en nuestra sociedad nosotros tratamos de ayudar a aquellos que creemos que nos van a regresar el favor. Pero esa es hipocresía. Porque sabemos que nos van a devolver el favor. Pero ¿qué cuando no conocemos a aquella persona y le ayudamos? No esperamos nada a cambio. Porque aparte de que le ayudamos, no solamente hemos sido de bien para esta persona, sino que además estamos siguiendo los pasos que el Señor dio. Otra de las condiciones dice, si ha practicado toda buena obra. Si usted encuentra una viuda, una creyente que tiene hospitalidad, que es piadosa, que auxilia a los santos y que tiene buena obra, usted puede decir, esta es verdadera creyente. ¿Qué mejor obra podría hacer un creyente que dar un buen testimonio de Dios, de lo que Él ha hecho en su vida? Cuando muchos decían, es mejor dar que recibir, la gente se quedaba, mejor recibir porque le dan. Pero usted no puede dar lo que no tiene. Y definitivamente es mejor dar que recibir. Porque cuando usted da, es porque Dios ya le dio la bendición para que usted provea a aquel que necesita. Pero si usted no tiene, no puede dar. Muchos todavía siguen creyendo que dando se quitan pecados. Falso. Yo recuerdo cuando me decía mi madre, Dios te va a bendecir porque me das comida, hijo. Y le decía, es que ya me bendijo. Si no, no te pudiera traer nada. Porque esa fue la condición con la que criaron a las personas. Pero nosotros los creyentes entendemos que damos a alguien porque ya hemos sido bendecidos. Pablo estaba estableciendo las condiciones para las viudas. Y esas condiciones eran determinantes porque
era para ayudar a los de la iglesia, era para fortalecer, era para cumplir el mandato de Dios, porque si él se declaraba padre de huérfanos, ese huérfano también es mi hermano, esa viuda también es mi hermana. Pero veamos otro punto hacia el cual Pablo quiere enfocar esto, porque hasta aquí hemos visto una parte de esas condiciones. Versículo del 11 al 16. Pero viudas más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Y por qué tienen que ser de 60 años? Ya Pablo nos explicó. Las viudas jóvenes no admitas. Estas viudas no debían ser agregadas a esa lista. Pero usted podrá decir qué injusto fue Pablo, pero ya antes explicó la condición y dijo: estas primero deben de tener una necesidad clara. Segundo, si están jóvenes o tienen menos de 60 pueden trabajar. Y si tienen un hijo o si tienen un familiar que les puede sustentar, están obligados a hacerlo. Cuanto más si familiar o hijo es creyente. Pablo dice justamente eso, que las viudas jóvenes pueden estar impulsadas por los deseos. Pablo está diciendo que no se casen, no, pero está diciendo que no se quemen, que es diferente. ¿Qué significa en este contexto? Que una viuda, por la desesperación de haber quedado sola, probablemente pueda decidir estar con alguien, pero esta persona con la que llegó a vivir no le valoró y entonces va a saltar hacia otro lugar. Entonces Pablo dice que en esta cultura estas viudas tenían la posibilidad de rehacer su vida, de tener un nuevo hogar y de no ser carga de la iglesia. Y él insta posteriormente a que sí se pueden casar, pero dice que van a querer casarse y van a incurrir en condenación. Querer casarse no es lo mismo que estar casado. Una viuda joven, porque en nuestro medio en El Salvador hay viudas de 30, de 20, de 40. Estas viudas tienen una posibilidad de rehacer su vida. Tienen las manos buenas, tienen la condición, pero tienen también la ocasión de poder meterse con alguien más y no ser valoradas. Y al no ser valoradas, van a dejar a aquel y van a buscar otro. Y por eso Pablo dice, incurriendo así en condenación, porque ellas van a dejar a Dios primero por tratar de vivir su vida desenfrenadamente.
aunque esta palabra de condenación no significa que la creyente que quedó viuda ya está condenada, no, está diciendo que está infringiendo los principios de Dios. Muchas personas, no podemos obviar que se enfocan en una relación mala, a veces desenfrenada, pero este hecho sucede con frecuencia y es a lo cual advierte Pablo. El comportamiento hacia el cual Pablo está haciendo énfasis es para enfatizar las relaciones que deberían de ser bajo un máximo nivel, en donde no demos mal testimonio como creyentes. Porque de lo contrario estamos dando la pausa para que el enemigo siga actuando y nosotros sirviendo todavía de mal testimonio. Pero Pablo también dice que algunas de las viudas tienden a ser ociosas, es decir, yo me imagino la iglesia de Éfeso, la cantidad de mujeres que no querían trabajar esperando que les mantuvieran, pero que cuando las romanas llegaban y les incitaban a que pudieran tener una mejor condición de autoridad, eran las primeras que brincaban. Y eso me enseña muchas cosas a mí. Primero, que Dios no se reservó nada en su palabra para mostrarnos que la iglesia primitiva no era la perfección. No era lo perfecto, como tampoco nosotros somos perfectos. ¿Había mujeres viudas sinvergüenzas en esa iglesia? Sí, había. Si no, no hubiera hecho la exhortación. Pero Pablo estaba condenando ese deseo de satisfacer la carne antes que seguir los designios de Dios. Es obvio que una mujer joven, aunque esté viuda, va a tener muchas personas que puedan ser atractivas para ella, pero aquella que está con el perfil puesto y la vista en el Señor debería de reflejar esa piedad. Y a mí me llama mucho la atención cómo Pablo estaba instruyendo a esta iglesia, porque estaba buscando una iglesia sana, con buen testimonio, para que el nombre del Señor no fuera vituperado. Y él dice que se vuelven ociosas. Y no solamente ociosas, sino que andan de casa en casa. Y aparte de eso se vuelven chismosas y entremetidas. Pablo está diciéndole a la congregación que una vez que han sido viudas, no deberían llegar a estos extremos. Pero también nos está diciendo a la iglesia del siglo XXI que el chisme no es bueno, que no debemos ser chismosos, que no debemos ser ociosos, que no debemos andar metiéndonos en lo que no nos importa. Porque el ser humano tiene como condición que quiere arreglar primero la vida de todos los que están afuera para después cambiar la de él. ¿Habemos chismosos en la iglesia? Entonces nos está hablando a nosotros. Y que nos encanta el chisme, ¿verdad? ¿Quién fue vos? ¿Quién es la dedo? Y muchas veces somos tan chismosos que nos contaron de una manera, pero nosotros le agregamos pata, cola y cabeza. Y entonces sí se volvió un chisme más grande. Los creyentes no debemos ser chismosos. Por el contrario, cuando nos cuentan algo de algún hermanito o de alguna hermanita,
nuestra actitud debería de ser de orar por este hermano, por esta hermana, o de quedarnos calladitos, porque el dicho popular dice, calladitos nos vemos más bonitos. Pablo estaba diciendo que estas mujeres viudas podían ser pasavidas, y aparte de ser pasavidas se iban a volver chismosas, y que iban a andar entremetidas en lo que no les interesaba. Si la ociosidad, el chisme y ser metido no son buenas compañías para las viudas, cuanto más deben ser para cada uno de nosotros. No nos gusta, ay Señor, ¿y por qué? Sí, si nos está hablando a nosotros también. Pero yo no estoy viuda, no importa. Pero Pablo le estaba hablando a una iglesia para que, ¿qué sucede cuando nosotros vamos de chisme en chisme? ¿Qué es lo que dice la gente? Y es creyente, mira, y hablando de su misma gente, va. ¿Y qué logramos con eso? Que el nombre del Señor sea vituperado. Porque no dicen la fulana es la chambrosa. Ojalá se le mordiera la lengua y le arrancara un pedazo. No, lo primero que dice es creyente. Y en la iglesia tal se congrega, fíjate. Esta prohibición no es únicamente para las viudas, sino también para todos aquellos que nos deleitamos en el chisme, hermano. Refrenemos nuestra lengua. Tengamos ese cuidado, porque Pablo estaba exhortando a las viudas, pero no deja de caernos un poquito de esas gotas que estaba tirando. Pablo además afirma que tales personas están en pos de Satanás. ¿Por qué? Por ser ociosas, por ser chismosas, por andar entremetidas en los demás. Y esto nos lleva a una conclusión. Cuando nosotros actuamos de esa manera, ¿en pos de quién estamos? ¿De Dios o de Satanás? Se nos sale el chamón. Se nos sale. Pablo está hablando claro de las condiciones que las viudas que reciban ayuda en la iglesia deben tener, pero al mismo tiempo está afirmando que estas acciones no son las mejores. Y como Pablo las exhorta mediante la palabra a Timoteo, ahora nos da esa exhortación a nosotros, pero también nos da un mandato y dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantenga. Probablemente hayan habido muchas viudas en ese contexto y la necesidad haya sido tal que tenían mucho que dar. Pero Timoteo tenía que hacer estas correcciones. Tenía que poner un énfasis no solamente en lo que Pablo le estaba dando para tener una iglesia sana, sino para prevenir a la congregación de todas aquellas cosas que eran negativas ante los ojos de Dios. Pablo nos ha instruido acerca de cuáles son las condiciones que debe de tener alguien para recibir ayuda de la iglesia. Pero también nos ha dicho que aquellas que no lo necesitan, no es necesario darles ayuda. Pero si usted le place y Dios puso en su corazón ayudarle a alguien, hágalo, hermano. Esa es una buena obra. Pero la iglesia no está obligada a dar si hay quien pueda mantenerlo. Pablo estaba quitándole carga a la iglesia. Ya nos exhortó y nos dijo: hay condiciones para ayudar. Y cuando ayudemos, tengamos la seguridad de que lo hacemos para el Señor. No esperemos nada a cambio. Porque entonces
como hacían los fariseos, que oraban y levantaban las manos para que el pueblo les diera el aplauso. Así es como cuando nosotros le damos a aquellos que nos van a devolver el favor. Estas exhortaciones nos llevan a pensar que el ideal de iglesia sobre el cual debía de caminar la Éfeso era en santidad. Eso no ha cambiado, no ha cambiado en absoluto. Nosotros estamos llamados a ser santos posicionalmente por el privilegio que el Señor Jesucristo nos dio, pero estamos llamados a ser santos en nuestro caminar para que el nombre del Señor no sea vituperado. Porque cuando usted hace una acción negativa, no dicen Tony fue el que hizo esto, no dicen iba a predicar a la iglesia. Y aquí, hermano, entendamos algo. Nuestra condición, nuestra posición está basada en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, porque fue Él quien murió en la cruz, fue Él quien pagó nuestra deuda. Esa muerte sustitutoria es la que nos da la posibilidad de pararnos al frente. No porque nosotros no seamos pecadores, todos hemos pecado, pero hemos abrazado la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el día aceptable para todos aquellos que nos van a ver o nos están viendo en las redes. Si todavía no es salvo, hoy es el día que puede ser salvo. ¿Qué necesita hacer? Creer que Cristo murió en la cruz y que su sangre fue el pago perfecto y total por cada uno de nuestros pecados. Y estos pecados no solamente fueron los pecados pasados, sino todos. Aquel que crea y confíe en la obra del Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es salvo. Y ahora hay fiesta en el cielo, porque cada vez que un pecador se arrepiente, hay celebración. Que sea Dios quien nos permita ir encaminados sobre una vida santa, una vida en la cual no podamos deshonrar todo el tiempo el nombre del Señor, sino que por el contrario, cuando las demás personas nos vean, puedan ver algo diferente en nosotros y decir, este es creyente. Porque entendemos que el buen testimonio no salva a nadie, ni lo ubica en una mejor condición, pero sí contribuimos a que la gente nos vea diferente y que no vituperen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque esto es como en las escuelas, cuando los niños sacan la caja de lustre y dicen, el profe les enseñó. No, Señor, el profe no les enseñó eso. La palabra de Dios nos está instruyendo cómo debemos de tener una vida. Allá, en nuestro caminar, es la batalla constante para reprimir todas aquellas cosas que Dios no quiere que hagamos, pero no lo vamos a hacer en nuestra humanidad, sino en el poder de nuestro Señor Jesucristo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amadísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, queremos agradecerle infinitamente su bondad y su misericordia y el privilegio que nos da